2.826.376 migrantes venezolanos han hecho de Colombia su hogar. ¿Por qué migraron? ¿Cómo ha respondido el Estado y la sociedad colombiana? ¿Van a regresar o ya son parte de nosotros? 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana. Es un podcast del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, donde conversaremos con algunos de los protagonistas que han estado al frente de este gran desafío de política pública e integración. En este episodio tenemos como invitado a Felipe Muñoz, actual jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, y con el que conversamos sobre su gestión como cabeza de gerencia de fronteras entre 2018 y 2020. La primera instancia del gobierno nacional creada para coordinar y articular la respuesta a la migración venezolana. El día de hoy vamos a conversar con Felipe Muñoz, una de las personas que estuvo ahí en la respuesta que tuvo que dar el Estado colombiano a uno de los momentos más cruciales de la movilidad humana en el mundo. El momento en que los venezolanos salían en el marco de la emergencia humanitaria compleja y prolongada y que el Estado colombiano, un país sin experiencia migratoria, pero con mucha experiencia en fenómenos de movilidad humana por el desplazamiento, tuvo que dar respuesta. Felipe, bienvenido a este podcast con el cual buscamos visibilizar lo que ha hecho Colombia en estos 10 años de respuesta al fenómeno de movilidad humana. Ronald y María Clara, el gusto es mío estar acá. Muchas gracias por la invitación y al Observatorio de Venezuela, a la Universidad del Rosario y a la CAS por este espacio y poder recordar un poco qué pasó en ese momento. Felipe, bienvenido. Bueno, yo iniciaré preguntándote por el 2018, un año bastante dinámico en materia migratoria. Quisiera preguntarte cuáles eran esos desafíos que vivía Colombia en 2018 en migración y en gestión migratoria y también por qué la Presidencia de la República crea la Gerencia de la Frontera. Yo creo que para ser justos hay que hacer un poquito de memoria. Yo creo que esto no empezó en el 2018. Yo llegué al gobierno en el 2018 y en ese momento se crea la figura de la gerencia de frontera, de la cual más adelante podemos explicar. Pero en realidad este fenómeno había iniciado de manera, digamos, sustancial, o los antecedentes se dieron a partir del 2015, cuando hubo una decisión en ese momento el gobierno de Venezuela de expulsar más de 22.000 colombianos en unas condiciones absolutamente, digamos, deplorables. Y en ese momento el gobierno colombiano, para enfrentar esa circunstancia que se dio en unas muy cortas semanas, empezó a montar unos mecanismos institucionales. Activaron un puesto de manejo unificado, la unidad de gestión de riesgos atendiendo una situación de emergencia, tuvieron que armar unas carpas, organizar un proceso, digamos, en muy pocos días empezó a generar unas instituciones y obviamente cuando yo llegué ya había habido por lo menos 2 años y medio de ejercicio a partir de eso y ya se estaban empezando a mover los flujos. Digamos que cuando yo llegué era el pico, pero ya había una gestión además muy positiva, francamente, de muchas de las entidades, en particular liderados por Cancillería y Migración Colombia, que tenían ya todo un proceso y ya incluso se habían dado algunos de los permisos. Ya se había hecho un permiso de tránsito para la gente que entraba y podía estar 48, 72 horas en el país. Ya se habían dado los primeros permisos especiales de permanencia. Es decir, el 2018 hay un punto de inflexión en tanto volumen, pero en realidad aquí había pasado una serie de cosas desde el 2015. Solo para recordarle tal vez a quienes nos están oyendo y viendo, entre el 15 y el 18 hubo un crecimiento de más del 3.000%. Es decir, fue muy rápido, muy masivo y el gobierno empezó, digamos, a actuar, a reaccionar, lo venía haciendo, pero el volumen fue muy grande. Y describiría como 3 circunstancias que en el 2018 había. Había un ejercicio muy positivo de Migración Colombia, digamos, de control de los permisos, pero todavía no había, digamos, una coordinación institucional de todas las entidades de gobierno, porque no era solo una responsabilidad de migración. Aquí había personas sin vacunar, aquí había niños que llegaban y no estaban en el colegio, aquí había temas de seguridad, aquí había temas de tráfico, aquí había temas de vivienda, los alcaldes empezaron a reaccionar, entonces sí faltaba, digamos, algún mecanismo que coordinara un poco esa respuesta. Y había algunas deficiencias en información. Era tan masivo el proceso que lo que recogían las entidades en ese momento no era suficientemente cierto para entender cuál era la dimensión. Y se volvía un poco anecdótico. Cuando yo llegué había mucha información, alguna que tenía migración, pero sobre todo unas que tenían las entidades de cooperación, pero todavía la recolección de información era un poco anecdótico y en ese sentido creo que la decisión que tomó el gobierno ante una visita que hizo el presidente Santos con todo el gabinete de gobierno a Cúcuta fue hacer unos anuncios, más o menos 12 anuncios de decisiones de política pública. Una de ellas era crear un mecanismo, algún mecanismo coordinador que desde Presidencia ayudara a coordinar horizontalmente al gobierno
una comunicación con los alcaldes de manera vertical y una comunicación con la cooperación internacional de manera transversal. Y eso fue lo que se creó, fue ese momento como un punto de inflexión y de quiebre, pero ya se venía haciendo un ejercicio desde el 2015. Y por eso creo que es lo que ustedes dicen de celebrar 10 años, no necesariamente empezó en el 18. El 18 fue un punto de inflexión, pero yo creo que hay que ser justos que digamos, circunstancia migratoria anómala, por lo menos para Colombia, se empezó a gestar en 2015. Yo quisiera preguntarte por eso, por la dinámica de la gerencia de frontera, ese momento de llegar a coordinar la respuesta del Estado, cómo fue construir este proceso de una institución que no existía y que venía a hablar con los diferentes ministerios, con las alcaldías, con las gobernaciones. ¿Cómo fue ese proceso de fortalecimiento del equipo? Porque empieza con un equipo muy pequeño, pero poco a poco se va robusteciendo y da una dirección a lo que era la respuesta del Estado colombiano. Yo fui muy afortunado, sobre todo porque cuando yo llegué, primero tuve todo el respaldo del presidente a nivel de Consejo de Ministros y era un tema que así se trataba y creo que fue la respuesta adecuada. Segundo, porque tenía unos colegas de trabajo como era Christian Kruger en Migración y Víctor Bautista en Cancillería que traían una inmensa experiencia y ya sabían del proceso, pero necesitaban que todas las otras entidades del Estado y los alcaldes se comunicaran. Y al principio no había una entidad como tal, para ser totalmente honestos. Lo que había era simplemente un cargo de asesoría, pero no era que hubiera una entidad porque además estaban a finales del gobierno y crear una entidad en el Estado pues no es tan fácil. Yo me acuerdo haberlos recibido a ustedes con, digamos, reconociendo además que han sido siempre pioneros en tratar estos temas en el 2018 y pues era una oficina pequeña, pequeñísima en presidencia con un equipo muy pequeño. Pero lo que empezamos a hacer fue a desarrollar bajando, digamos, las decisiones desde el Consejo de Ministros. Entonces nombraron, por ejemplo, una persona en cada ministerio que era el enlace y de esa manera el diálogo sectorial era importante. Y fuimos a territorio a recuperar algunas de esos puestos de mando unificado y mesas de frontera que se empezaron a crear para tener una comunicación directa con alcaldes y gobernadores. Había mucha angustia de ellos, como era entendible, y querían tener una comunicación directa en ese sentido. Y con el apoyo y el liderazgo de Cancillería de la Dirección de Cooperación, fuimos a la cooperación y también le dijimos, organícense un poco. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Todo el mundo quería estar en Cúcuta, todo el mundo quería poner vacunas, pero necesitábamos un poco de orden. Y necesitábamos también atender otros frentes como Puerto Carreño, como los caminantes, como lo que pasaba en Bichada, como las poblaciones indígenas, y eso requería una coordinación. Creo que fue una conjunción de circunstancias, una a nivel del gobierno, desde Consejo de Ministros y después los delegados que había, una a nivel de las mesas territoriales y la cooperación internacional con el liderazgo de Cancillería. Eso fue un poco posterior, a finales del 2018 creó lo que se denominaba el GIFEN, que era el Grupo Interagencial de Flujos Mixtos y que reunía un número muy importante de agencias de Naciones Unidas y de ONGs nacionales e internacionales, con lo cual pudimos desde el gobierno dar una línea de qué era lo que creíamos era lo pertinente hacer y en qué orden, y de esa manera el flujo de los recursos de la cooperación pues fue llegando, la verdad. ¿Te interesa lo que sucede en Venezuela y esto cómo afecta a Colombia? Ahora en la Universidad del Rosario puedes inscribirte en estudios venezolanos. La cátedra del Observatorio de Venezuela que aborda temas políticos, económicos, militares y de la relación bilateral. Ingresa a la página de la Universidad del Rosario y dirígete a Educación Continua. Miren, yo asisto a muchos foros internacionales. Tengo esa fortuna, además por el rol que ahora tengo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y les puedo decir sin ninguna duda que hay un reconocimiento absolutamente unánime hacia la respuesta que ha dado Colombia al tema de la migración y en particular obviamente venezolano, que es la inmensa mayoría del porcentaje de los migrantes que hay en Colombia y que pues fueron parte de esto, sin negar que hay otras nacionalidades que pasan por Colombia, sin negar que hay migración en tránsito, sin negar otros temas. Pero en ese fenómeno particular que pasó de que hace 10 años había 180,000 extranjeros en Colombia, casi 2.8 solo venezolanos, sí fue una respuesta que el mundo reconoce clarísimamente en los escenarios en los que yo voy. Yo creo que se reconoce. Y yo diría que hay 3 factores interesantes. Yo creo que el primero es que había una opinión pública favorable. Si uno se retrotrae a la encuesta de Gallup del 2018, que va haciendo un tracking del tema venezolano, pues casi el 60% de los colombianos eran proclives a que el gobierno actuara en favor de la población venezolana, independientemente de los indicadores que tuviera la popularidad del gobierno del país vecino. Eso es otra historia. Pero ahí había una opinión pública favorable. Y yo creo que eso es un factor que jugó a favor de mucho del proceso de la respuesta. Segundo, hubo un liderazgo absolutamente reconocible, tanto del gobierno del presidente Santos al final con el registro administrativo, con muchas de las medidas, como de la decisión política que tomó el presidente Duque desde el día 1 que llegó,
de ampliar y generar un proceso de protección en ese sentido, y eso obviamente ayuda, es importante. Y un tercer factor es que hubo una comunidad internacional que entendió y vio que había un gobierno comprometido y puso unos recursos y una ayuda en el tema. Yo creo que fue una conjunción de factores, y ahora después quisiera mencionar otra porque creo que no fue una respuesta solo del gobierno. Creo que es importante aclarar que aquí hubo una respuesta del Estado colombiano, y a mi juicio eso es lo que yo considero la hecho sostenible. Felipe, regresando un poco a lo que ha sido esa coordinación interinstitucional e intersectorial, ¿cómo fue ese proceso de articulación? Porque lo recuerdo en ese momento, muchas de las autoridades locales no tenían dentro de su cabeza el tema migratorio. Muchos ministerios, como lo dices, unos iban de salida, llegaba el siguiente gobierno. Era un momento bastante complejo dentro del Estado colombiano. ¿Cómo fue coordinar esa respuesta de gestión? No sé si quizá de pronto nos puedas contar algunas de las dificultades de ese proceso. No, las dificultades eran muchas. Miren, hicimos un ejercicio como a los 6 meses de llegar para revisar en cuáles planes de desarrollo local, es decir, o de departamento o municipio, aparecía la palabra migración, y lo había en 3, si mal no recuerdo. Me puede traicionar la memoria, me traiciona a veces, pero no lo habían más de 3. Es decir, no era un tema dentro del ejercicio. Y por eso a la llegada de los que en ese momento llegaron como mandatarios locales, hicimos un esfuerzo con la cooperación de poder empezar a ayudarles a ellos. Es decir, no había ese tema, de lo que tú dices, no existía, no es que hubiera una oficina. Y por ello estas mesas, ya en unos puestos de mando unificado y en otros mesas de frontera, en otros mesas de migración, independientemente del nombre, pero estas instancias de coordinación eran muy importantes por una razón, y es que generaban confianza. Cuando el alcalde llamaba y decía, tengo unos migrantes acá, no sé qué tengo que hacer, quién va a pagar, no sé cómo funciona esto, llegábamos con cada delegado de los ministerios allá, todas estas personas que he mencionado, y obviamente esto era un tema tripartito, con Migración Colombia y Cancillería en particular, pero llegábamos con el delegado de todos los ministerios, un delegado de la gobernación, y nos sentábamos con las autoridades de la alcaldía y llevábamos a la cooperación. Y en esa misma instancia que había a nivel nacional, la repetíamos a nivel local, y de esa manera, aunque no pudiéramos llevar todas las respuestas porque no las teníamos ni teníamos los recursos, podíamos llevar por lo menos el mensaje claro y algunas tareas que sí podíamos ejecutar en línea con cada uno de los ministerios, para saber que había una circunstancia compleja con un hospital que estaba recibiendo mujeres embarazadas en circunstancias críticas, que otro alcalde tenía un problema con unos cupos educativos, y por lo menos los ministerios de esa manera fueron creando. Yo creo que realmente fue muy importante bajar ese tema a territorio para lograr esa coordinación. Y lo segundo, que lo había mencionado antes, que creo que fue interesante, es que esto no fue solo una acción de gobierno. El Congreso reaccionó y creó unas comisiones accidentales, tanto en Senado como en Cámara, de seguimiento a la migración. Más allá de la competencia de la Comisión Segunda Permanente que ve asuntos internacionales, crearon este espacio. El Defensor del Pueblo tuvo un rol absolutamente preponderante. Yo lo quiero reconocer acá públicamente. Hizo un ejercicio cuando se hizo el tema de la nacionalidad de los niños, con el tema de la ley. Es decir, teníamos a la Defensoría acompañando estas mesas, en el marco además de que lo que estábamos haciendo era garantizar unos derechos de unos ciudadanos independientemente de su nacionalidad. La Procuraduría estaba. Es decir que yo creo que estuvo la academia, voces como las de ustedes y muchos otros, pues estaban hablando del proceso en el tema. Entonces tú no tenías solo al gobierno, tenías al gobierno, tenías al Congreso, tenías la Procuraduría, tenías la Defensoría del Pueblo, tenías la sociedad civil, además organizada, porque yo creo que también es de reconocer que la forma en que se organizó la sociedad civil venezolana, donde empezaron en un grupo muy pequeño, ustedes recuerdan también cuando me visitaron en el 2018 y 2017, y hoy esa organización tiene representación como en 25 países y en Colombia no más como 30 capítulos. Eso ayudó además a que hubiera una interlocución y uno pudiera hacerlo. Yo la verdad creo que una conjunción de factores, no sé cuál fue el hecho generador absoluto detrás, clarísimamente el liderazgo político desde el presidente de la República fue fundamental, pero aquí lo que hubo fue varias instancias del Estado colombiano actuando de manera coordinada, y yo creo que ese es el valor, a mi juicio, perdurable. Felipe, pues la migración es un tema infinito y también son infinitos los desafíos que presenta la migración, y más cuando hablamos de la procedente de Venezuela, con las condiciones que tiene, con los picos, el aumento tan rápido que mencionabas al comienzo, dentro de un escenario tan dinámico, tan caótico. ¿Cuáles fueron esos principales ejes de acción que decide el gobierno apostarle? Porque claro, no puede responder a todo. Entonces, ¿qué fue lo que priorizó? Yo creo que al principio, digamos, había
al final del gobierno Santos, un poco cuando yo llegué, lo que además ya venía, y nuevamente quiero reconocer acá que este es un trabajo, yo me monté sobre un trabajo que venía andando y ayudé a que el bus andara de manera más coordinada, pero esto ya venía andando. Y lo primero que se decidió es hacer un registro administrativo, y creo que fue muy importante para hacer el primer ejercicio de caracterización masivo, con ayuda de la Defensoría del Pueblo nuevamente, con ayuda de ACNUR y de OIM, a quien también hay que reconocerles este proceso. ¿Y por qué era importante que estuvieran unos terceros que no fuera el gobierno? Porque no era fácil que los ciudadanos venezolanos, los migrantes, se acercaran al Estado. Venían con desconfianza de un Estado en el cual no confían y no podíamos estar las entidades del Estado. Migración Colombia me dijo, no, nosotros no podemos estar por ley en un ejercicio con población irregular, independientemente de la circunstancia humanitaria. Y Migración se hizo un lado, dijo, háganlo ustedes, y por eso, con la ayuda de la Unidad de Gestión de Riesgo, que tenía una inmensa capacidad logística, inmensa y favorable, desde Presidencia coordinamos el proceso de hacer el registro. Entonces yo creo que la primera era un poco saber y tener una mejor descripción, porque claro, había angustia, titulares, cada alcalde decía aquí son 100,000, entonces se hizo la entrega de ese informe y se registraron 442,000 personas, casi 260,000 familias, con una información sociodemográfica muy completa. Cuáles eran hombres, cuáles mujeres, cuáles niños, en qué municipio y departamento estaban, porque además empezamos y pensamos en 30 municipios. Acabamos haciéndolo en más de 300 municipios, porque los alcaldes llamaban y decían, yo pongo la oficina, yo pongo un funcionario, no me deje por fuera del conteo. En resumen, lo primero fue hacer una descripción más organizada de ese proceso. Además, una cifra que dio muy similar a lo que Migración consideraba que había. En realidad, Migración tenía una muy buena proyección del proceso, pero necesitábamos hacerlo. Y esa primera información creo que ayudó a organizar mucho la respuesta. Y ya llegando, el presidente Duque le dio un impulso inmenso. Y el canciller Carlos Holmes, que yo también quiero reconocerle acá en este momento, fue fundamental. Que obviamente ya no está con nosotros, pero fue fundamental en empezar a buscar y a elevar un poco el nivel de la discusión a nivel internacional para traer más ayuda humanitaria. Entonces hubo un tema de datos y uno segundo era que se necesitaba más atención humanitaria en ese momento, y es así que se va a Naciones Unidas, se crea lo que se llama el R4B, la respuesta coordinada en ese proceso. Fue a solicitud del gobierno de Colombia, el secretario general de Naciones Unidas. Yo acompañé esa misión a Nueva York para hacer esa petición, y en esa medida se crea una instancia internacional que empieza a ayudar a que el flujo de recursos empiece a llegar. Es decir, que se atendió un tema de información para entender cuánto y qué era lo que estaba pasando. Y uno tercero, seguir con el proceso de regularización. Y es así que después del registro administrativo, los últimos días el presidente Santos toma la decisión de que esas personas también entren en el proceso. Y empieza yo creo que un círculo virtuoso en el proceso de regularización, que termina después, obviamente, con la decisión histórica que toma el presidente Duque de hacer el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes. Entonces había como una línea de datos, una línea de atención humanitaria, pero empezamos a trabajar en la línea de acceso a servicios. Y era bueno, ¿qué era lo primero? Salud y educación. Era lo primero lo que necesitábamos, digamos, organizar de manera más urgente, y se empieza a trabajar con el Ministerio de Educación y las secretarías de cómo empezar a dar ese acceso y el acceso. Hoy hay más de 600,000 niños venezolanos que todos los días se levantan y van al colegio en Colombia. Eso no es menor. Eso es el 6-7% de la matrícula en Colombia. Eso es súper importante, y se empezó a dar ese proceso de acceso a servicios, pero no se descuidó el tema de seguridad en fronteras. Porque además en estos mensajes, y recuerdo mucho a Ruy Márquez, que era el jefe de migración en la crisis de Portugal. Ronald se acuerda de Ruy, ustedes lo entrevistaron y estuvieron. Ruy siempre decía, no hay nada que le haga más daño a un proceso de aceptación migratoria que la gente sienta, y está medido además en los temas de opinión pública, que la frontera está sin control. Entonces me tocó trabajar con policía, había redes, había problemas de tráfico. Era un tema multisectorial atender, pero obviamente hay que concentrarse en un tema de información, atención humanitaria inicial y unos primeros accesos de atención a servicios y seguridad. Hablabas de la cooperación internacional. La respuesta de la cooperación internacional para Colombia fue muy significativa, fue muy amable en muchos sentidos. De hecho, yo particularmente también tuve la oportunidad de viajar a Alemania y mover recursos de cooperación internacional en un ejercicio que hizo la Fundación Konrad Adenauer. Yo quisiera preguntarte, a tu juicio, ¿por qué
hay ese apoyo tan decidido de la comunidad internacional en materia financiera, en materia técnica, para apoyar la respuesta colombiana cuando en el mundo el discurso no era el adecuado o teníamos un discurso en contra de la migración, pero en Colombia era todo lo contrario. En Colombia la migración movió un apoyo internacional muy importante de Estados Unidos, los alemanes, los españoles. Hubo un apoyo hacia la respuesta colombiana. Yo creo francamente que eso pasó en primera instancia porque esos gobiernos vieron a un gobierno decidido a hacer la tarea. Y en todas las instancias internacionales, al inicio del gobierno del presidente Duque, elevó esto a los más altos niveles de Naciones Unidas, generando, por ejemplo, alrededor de la conferencia del 18, si no estoy mal, de la Asamblea de Naciones Unidas, un evento paralelo donde incluso estaba el vicepresidente Pence de los Estados Unidos en esa reunión, con muchos delegados de muy nivel, digamos, alto de gobiernos, para empezar a poner el tema en la escena internacional, donde era uno de los países receptores quien estaba diciendo, vamos, necesitamos ayuda en ese sentido. Eso, digamos, a nivel general con los donantes, y sí, el gobierno de Estados Unidos fue muy generoso con los procesos de los recursos y otros gobiernos, Canadá, España, Alemania, pero en particular Estados Unidos y Canadá fueron fundamentales en este proceso y eso hay que reconocerlo. Pero segundo, a nivel regional, yo creo que también es interesante que empezó a haber algunos acuerdos subregionales de gobiernos y de presidentes que también ellos lo vieron. La cooperación se dio cuenta de que no solo era Colombia, sino que se creó el Grupo de Lima como un grupo que, independientemente de la posición política que tenían en ese momento en contra de las decisiones electorales que se estaban tomando en Venezuela, empezaban a mostrar comunión. O el proceso de Quito, que era, mire, unámonos, uno de los países receptores en hacer un ejercicio. O sea que fue una conjunción entre un liderazgo internacional que se ejerció, pero también de que ellos vieron que a nivel subregional había unas redes de cooperación que estaban ayudando. Y tal vez lo tercero es que el discurso tenía una carga política bien interesante. Nunca los recursos de cooperación iban a poder pagar el costo de lo que había que invertir para integrar a los migrantes. Esto va a tener beneficios en el mediano plazo, como lo ha tenido en todo el mundo, pero en el corto plazo tiene un costo y no reconocerlo es tonto, no le hace bien a nadie. Claro que hay un costo y hay que pagarlo y ese costo lo estaba pagando el país receptor. Entonces un poco el discurso que tenía el presidente, el canciller, los otros presidentes, mire, nosotros estamos dispuestos a poner, aquí estamos poniendo la plata de los hospitales, los niños están entrando al colegio, ayúdenos. No era solo venga y ayude, que yo no estoy haciendo. Era al revés, yo estoy haciendo, necesito su ayuda para complementar el proceso de los recursos. Y creo que esas tres características de tener un discurso muy claro, de ir a los mayores niveles en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en sin número de eventos, yo pude estar acompañando al gobierno en esos ejercicios, se llevó, pero también a nivel subregional se dio esa unión y además se mostró con el ejemplo y eso ayudó a que hubiera una generosidad de los donantes para poner los recursos. ¿Te interesa lo que sucede en Venezuela y esto cómo afecta a Colombia? Ahora en la Universidad del Rosario puedes inscribirte en estudios venezolanos. La cátedra del Observatorio de Venezuela que aborda temas políticos, económicos, militares y de la relación bilateral. Ingresa a la página de la Universidad del Rosario y dirígete a Educación Continua. En estos 10 años vemos una curva de aprendizaje, una curva evolutiva justamente de la respuesta que ha tenido la migración. Yo quisiera preguntarte qué elementos o por qué se dio una continuidad en esa respuesta en materia migratoria entre el gobierno del presidente Santos y el gobierno del presidente Duque. Mira, yo lo que creo es que aquí definitivamente tres mensajes. El primero, nuevamente, yo creo que esto no fue un tema solo de gobierno del Ejecutivo. Esto fue un tema del Estado colombiano. La Contraloría generó unos estudios para mirar cómo se iban a invertir los recursos en el tema de la migración. El Congreso, vuelvo a repetirlo, hizo unas comisiones accidentales. Estaba la Defensoría del Pueblo, estaba la Procuraduría. Es decir, aquí había muchos actores, los alcaldes actuando y hablando sobre el tema, por lo cual creo que había más o menos un consenso generalizado en el Estado colombiano de que esto era un tema. Lo segundo, yo creo que había en la psiquis colombiana, de manera además legítima, un agradecimiento. No tanto en los más jóvenes, pero en los que sabían que Colombia también había recibido Venezuela a un sinnúmero de colombianos, la cifra no está clara, algunos dicen 5 o 2, no importa. Pues si fueran 3 millones de colombianos que en las épocas muy complejas del conflicto en Colombia estuvieron allá. Y eso era una razón en la cual, en la psiquis colombiana, este es a mi juicio, eso no lo tengo documentado ni probado científicamente, pero había una sensación de que hoy ellos son los que están con esta circunstancia. Tenemos, digamos, que ser generosos en ese sentido.
Y tres, yo creo que se fue construyendo sobre lo que había. En el gobierno Santos empezaron un poco los permisos especiales de permanencia, se dio el permiso del registro, pero el proceso evolucionó, porque además muchas de las medidas hoy, 10 años después, uno es más inteligente. Pues si yo hubiera hecho esto, pero es que en un momento incluso cuando empezaron a salir los permisos especiales, y fue Perú el primero el que lo sacó en el liderazgo del presidente PPK, eran de 2 años. Hoy la gente dice, bueno, los hubiéramos hecho más largos. Claro, es que nadie pensaba que esto iba a durar todos los años que ha durado. En ese momento era una respuesta de ese nivel y creo que cuando el presidente Duque llega y se encuentra con que hay unas instituciones, unas circunstancias creadas, le da un impulso, digamos, con toda la fortaleza institucional y con toda la convicción política de qué era lo que había que hacer, así fuera costoso en la opinión pública. Porque a pesar de ese 60% que hablamos en el 2018, esa curva empezó a caer. Y hoy es totalmente al revés. Hoy hay el 60% de la población que cree que no se debe hacer eso. Aunque no es un tema tampoco tan importante de opinión pública en Colombia como lo es en otros países. Yo creo que eso fue positivo. Yo estuve en los 2 gobiernos, Cristian estuvo en los 2 gobiernos, Víctor estuvo en los 2 gobiernos y varios otros funcionarios. Yo creo que eso ayudó a que algunas de esas políticas y muchas de las personas que están en Cancillería, que son personas de carrera, a veces se nos olvida reconocer, pues traían esa memoria institucional. Ahí está la embajadora Manjarres, que después lideró la renovación de la política, por ejemplo, y de la ley migratoria. Es decir, creo que fue una conjunción de factores donde también a nivel técnico se conservó un conocimiento que permitió guardar algunas cosas y que esto además haya seguido hasta hoy. Yo quiero preguntarte por el proceso de regularización. Colombia ha hecho un proceso de regularización que es admirado en el mundo, muy ambicioso. ¿Cómo fue ese diálogo al interior del gobierno? Cuando, pues recordemos, era un contexto en el que la gente no hablaba de regularización migratoria. De hecho, recuerdo que alguna vez escribí un artículo y me desmintió la gestión del mismo gobierno de que estaban generando unas falsas expectativas de que iban a regularizar, pero regularizaron. Hoy más de 1.900.000 venezolanos tienen su permiso por protección temporal en Colombia, tuvieron sus PPTs. ¿Cómo fue esa conversación al interior del gobierno para apostarle a la regularización? Cuando entrevisten a Christian Kruger y a Juan Francisco Espinosa, creo que, y a la gente de Cancillería y al equipo de Cancillería que estuvo detrás de esto, creo que no quiero ganar indulgencias con Ave María Ajeno. Yo estuve en parte de la conversación. Pero de nuevo, fue un proceso evolutivo. Los primeros PPT se sacaron en el 17 con algunos de ellos y se empezaron a sacar más y después el de estudiantes y después este otro. Y eso fue llevando al proceso hasta que al final se decidió unir todo esto y hacer el gran estatuto. Pero quiero reconocer que en mi primera reunión, y no quiero ser aquí infidente, pero en mi primera reunión con el presidente Duque me acuerdo que dijo, hay que buscar un TPS para los venezolanos. Es decir, desde el primer día tenía la claridad política que esto era una decisión que había que hacer para protegerlos de manera, digamos, integral. Y habiendo vivido mucho tiempo en Estados Unidos, tenía la idea clara del TPS. Me acuerdo que en ese momento con la viceministra Adriana Mejía nos fuimos a revisar un poco incluso qué había y cómo habían funcionado los TPS. Es decir, había una claridad absoluta y meridiana en ese proceso. Lo que pasa es que legalmente tampoco era tan fácil hacerlo. No, esos procesos eran costosos, esos procesos tenían, digamos, muchas circunstancias, pues yo creo que se fueron dando de manera evolutiva y en un momento había tanta variedad tal vez de permisos particulares con temporalidades distintas que fue necesario hacerlo en una vez. Ahora, siempre con estos procesos de regularización, y valga la cuña, en América Latina ha habido más de 90 en los últimos 20 años. Tenemos una publicación sobre eso en el BID, donde no es una práctica tan ajena. Y se da para ciertas nacionalidades. Lo que sí es, digamos, delicado en este proceso es la temporalidad, porque nunca se puede dejar un proceso de regularización abierto para siempre. Entonces siempre ponías 6 meses, los que acaban de llegar hasta ayer, y en 20 días cuando estábamos, pues íbamos a recibir otra vez un artículo tuyo diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer contra los de ayer y los de las 2 semanas después? O sea, es un proceso infinito que nunca se va a acabar porque la gente seguía llegando, digamos, sirven, funcionan, son unas herramientas magníficas, pero siempre hay que estar pensando en que esto no es una meta. Esto es una meta volante, más bien, podríamos decirlo si usamos el argot ciclístico, no es la meta final, porque cada vez tú vas a tener más circunstancias para hacerlo. Yo creo que es un proceso, pero lo que ha logrado el gobierno de Colombia con el estatuto y casi 2 millones de personas que hoy lo tengan, y ojalá Migración haga el esfuerzo de terminar de entregar los que tiene, definitivamente ponen a Colombia en un ranking, digamos, importante a nivel mundial. Y en línea a eso, Felipe, a partir de tu gran trayectoria en estos asuntos migratorios regionales y globales,
¿Cómo aprecias 10 años después la respuesta que ha tenido Colombia, un país que no tenía una política migratoria de recepción, que no tenía una fortaleza institucional? ¿Cómo aprecias esa respuesta y sobre todo comparada en un momento en donde el mundo siempre ha sido muy móvil, pero tenemos crisis como la que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina y bueno, y en otras muchas partes del mundo? No, yo además estoy donde estoy porque tuve el inmenso honor y posibilidad de estar en ese momento histórico de Colombia ahí. Y por eso hoy puedo estar acá y puedo estar hablando de esto, porque tuve la experiencia en terreno y porque tuve además unos colegas maravillosos y unos presidentes decididos y unas instituciones que funcionaron. Yo no tengo ninguna duda de volverlo a decir que lo que ha hecho Colombia es realmente muy positivo. Creo que nos tenemos que sentir orgullosos como colombianos de eso que pasó. Pero repetirlo no es tan fácil. Repetirlo en otros países, soy un poco mi trabajo ayudarle a los gobiernos, no es tan fácil porque las condiciones no son las mismas y debemos también ser un poco pragmáticos y realistas en eso. No son las mismas condiciones de opinión pública, no es el mismo flujo, los flujos han cambiado. Primero eran hombres jóvenes solos, ahora es un tema donde van más mujeres, donde hay procesos de reintegración, de reunificación familiar, entonces hay más niños, los retos cambian, es decir, donde hay migración inversa en este momento. Uno no puede pensar que las recetas que usó en un país en un momento dado le van a funcionar en todos los países en todos los momentos. No es así, incluso por dos razones súper importantes que son institucionales. Y yo quisiera además, ojalá motivándolos a ustedes que tienen estudiantes interesados en estos temas de analizar más lo que importan las instituciones. Tener un proceso coordinador ante una circunstancia multiagencial que requería una respuesta multiagencial yo creo que fue útil. Brasil también lo usó. Desde la Casa de Presidencia se organizó la Operación Acogida, que fue una operación masiva donde recibían a los migrantes, con el ejército liderando, pero no por una cosa solo securitista, sino de infraestructura y de control, y organizaban a las personas, les hacían un triage, organizaban y miraban, e incluso los mandaban a unos sitios como Sao Paulo, por ejemplo, de recepción donde había el proceso. Entonces yo creo que la institución funciona. Pero lo segundo es incluso institucionalmente también en dónde está la entidad migratoria. Si esto es un tema que se ve desde las cancillerías, estamos trabajando en un estudio para mirar cómo es distinta una respuesta en un país donde la entidad de migración que responde por esto está en un Ministerio de Seguridad. Si la entidad de migración está en un Ministerio de Seguridad, la visión de la migración es una visión de seguridad. Eso es, el ministro de Seguridad lo están nombrando y lo van a llamar al Congreso a juzgarlos por los temas de seguridad. Entonces, es muy importante en el tema migratorio y la respuesta el tema institucional. Y tal vez tomo una frase de Michael Clemens, un profesor realmente a quien admiro inmensamente, que trabaja estos temas de migración hace muchos años, y decía, miren, la migración no es buena ni mala, depende cómo se maneje y cómo se ejerza la política pública, digamos, para hacerlo. Yo creo que lo de Colombia ha sido importante, creo que ha sido ejemplo para otros países, creo también, para ser justo, que otros países han hecho también unos esfuerzos súper importantes, en general lo ha hecho América Latina, pero yo creo que las circunstancias son distintas y tenemos que innovar incluso en qué podemos hacer de respuesta. Hablabas de la coordinación que se dio entre países, que fue un ejercicio bastante llamativo del Grupo de Lima, del Mecanismo de Quito, pero ¿cómo fue ese proceso de abordar el tema migratorio, incluyendo incluso a las autoridades del régimen venezolano? No, yo en particular no tuve ninguna, ni tuve ni he tenido, ni creo que tendré en el corto plazo ninguna, relación con las autoridades. Obviamente migración seguramente tenía alguna con los temas de frontera, de los sitios, de los puentes, de los puntos, pero pues no fue una relación, digamos, fácil en ninguno, por lo menos en mi experiencia, lo que a mí me tocó. Pero con los otros países sí, había que controlar y coordinar muchas cosas. Acuérdense además que llegó pandemia y entonces había unas circunstancias también epidemiológicas complicadísimas, entonces no dejaban mover a la gente y se cerraron las fronteras. Ese fue un ejercicio que lideró mucho más Cancillería. Creo que los temas, además de las comisiones binacionales, empezaron a incluir de manera mucho más sustancial el tema migratorio. La comunidad andina desarrolló mucho más la unidad que tiene de los temas migratorios para empezar a discutir el tema, y creo que Cancillería ahí tuvo un rol súper importante, no solo con los donantes, sino con los países regionales a través de algunos de estos mecanismos, los institucionales, como la CAN o como otros organismos, o los, digamos, ad hoc que se crearon, como el proceso de Quito y de Lima, para empezar a decir, esto es un tema de todos, digamos, organicemos el tema y empecemos a compartir información. La pandemia, por ejemplo, me acuerdo que pues paró una iniciativa que estaba, pero alcanzamos a hacer una reunión en Cúcuta, no se me olvida, con 10 ministros de salud de la región,
donde se estaba tratando de llegar al acuerdo de hacer un mecanismo de intercambio de información epidemiológica que permitiera identificar si a la persona la vacunaban llegando a Cúcuta, donde teníamos el ejercicio de vacuna, pues ya no estuvieran necesariamente porque no traían la información. Y entonces volvían y le preguntaban entrando a Ecuador y pues decían, no, yo sí creo que me vacunaron, pero no sé de qué, era súper ineficiente. Desafortunadamente eso llegó la pandemia, obviamente se paró, pero hubo esfuerzos reales y legítimos, digamos, de hacer unos procesos de intercambio de información que permitieran saber, porque además por eso se llama migración, la gente se movía, unos se quedaban en Colombia, pero a los 15 días si no encontraban algo, pues seguían hacia Ecuador y seguían hacia Perú y seguían hacia Chile y se devolvían. Yo creo que muchas de estas instancias ayudaron, que la cooperación estuviera organizada en el ARFORBI ayudó porque ellos tenían información que ayudaba a hacerse y yo creo que hay que reconocer la Cancillería esa tarea que hizo en su momento. Y finalmente, Felipe, no podemos dejar de preguntarte cómo ha impactado en tu vida toda esta experiencia que has acumulado con el tema migratorio. No, yo no tengo ninguna duda de decir que fue absolutamente transformadora, digamos en el sentido de entender un tema del cual, claro, yo había sido director de migración por la Agencia de Inteligencia hace muchos años, pero era para mí un tema administrativo, los aeropuertos, el pasaporte, la seguridad, no este tema desde el punto de vista humano. Yo creo que a mí me ha sensibilizado, he entendido que además hay una literatura sobre migración, me ha podido acercar al arte que se hace con los temas migratorios y no a verlo solo desde la tragedia también. Creo que aquí hay un tema hoy en el mundo y en América Latina de cambio demográfico, donde la población en Europa se está envejeciendo y va a necesitar mano de obra, y donde incluso en América Latina también, países como Uruguay o Costa Rica, o lo que se hace con movilidad laboral temporal, la cosecha cafetera en Costa Rica la recogen la comunidad indígena panameña Nube Buglé y unas mujeres nicaragüenses que bajan, es decir, que la migración también me ha enseñado esta experiencia a saber que aquí hay que volver el discurso y la narrativa no solo desde la tragedia, la crisis, todo esto que hemos hablado, sino desde la oportunidad económica, desde el mecanismo de desarrollo. Yo no tengo ninguna duda, ya empiezan a salir los estudios de impacto fiscal en algunos de los países de la región, que lo que le pasó a la región con la migración venezolana es un bono demográfico, un bono social y un bono económico. Y lo que hay que hacer, como dice Michael Clemens, es hacer la política adecuada para aprovecharlo. Felipe Muñoz, uno de los protagonistas de lo que ha sido estos 10 años de la respuesta del Estado colombiano al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Una respuesta que es de admirar y una respuesta que tenemos que tener presente a los colombianos en un ejercicio de continuar siendo el hogar de más de 2.800.000 venezolanos, 1.900.000 ya plenamente regularizados, que han hecho de este país su tierra, su estado, y donde vamos a construir una relación tanto para Colombia como para Venezuela muy diferente hacia futuro. Gracias por habernos acompañado en este espacio, Felipe. No, gracias Ronald, gracias María Clara, y yo los invito a que sigan desde la universidad. Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que aprender, mucho que explorar desde la academia. Fue fundamental tener esa información y lo sigue siendo. Gracias. Los esperamos en el siguiente episodio de 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana. Tendremos como invitado a Juan Francisco Espinosa, consultor de la Organización Internacional para las Migraciones, y con quien conversamos sobre su gestión como director general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia entre 2020 y 2022.